Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo Bercal Guamán, soy de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Mecánica, tercer ciclo 1, y en este caso estoy trabajando con el ingeniero Munive en el curso de programación. En esta oportunidad voy a hablar acerca del tema de señales eléctricas. El tipo de señales. En este video tutorial vamos a estudiar los diferentes tipos de señales eléctricas con las que podemos encontrarnos. Solemos hablar de corriente trifásica o corriente alterna, de corriente continua. ¿Qué significan todos estos términos? Sabemos que las dos magnitudes esenciales que definen cualquier sistema eléctrico son el voltaje y la intensidad que circula por el sistema, y la diferencia de tensión entre dos puntos cualesquiera del sistema. Si queremos estudiar estas dos magnitudes, hay dos formas diferentes de estudiarlas, ¿no? De analizar el problema. Podemos preguntarnos por las características estáticas, o también podemos preguntarnos por las características dinámicas de la tensión y la intensidad. Es decir, podemos preguntarnos ¿cuál será la relación entre estas dos magnitudes, en un instante de tiempo determinado, o sea, entre el voltaje y la intensidad, ¿no? Esta relación dependerá mucho de tipo de elemento eléctrico que estamos analizando. Por ejemplo, su representación gráfica recibe el nombre de característica estática del elemento. Pero existe otra forma diferente de analizar el problema, con las características dinámicas. Podemos plantearnos no la relación entre las dos magnitudes, cómo evoluciona con el tiempo, sino la variación temporal de cada una de ellas por separada. Entonces, en este caso, lo que estemos analizando son las características dinámicas del sistema, la tensión y la intensidad, ¿no? Como vemos en el gráfico, si conocemos la evolución temporal de la tensión y la intensidad, conoceremos directamente la evolución temporal de la potencia que está desarrollando el elemento B. Si queremos definir los diferentes tipos de señales eléctricas, como por ejemplo, hemos de centrarnos en las características dinámicas, en el estudio dinámico de las magnitudes. Supongamos que tenemos, por ejemplo, una pila o una batería de coche. Le ponemos un conector a sus burners de la batería o de la pila y medimos mediante un osciloscopio. En el osciloscopio, la diferencia de tensiones es el resultado de este experimento que nos indica que la diferencia de tensión en los extremos de una pila, o sea, cuando tú conectas, permanece constante a lo largo del tiempo, es siempre la misma, es decir, una constante, una recta constante. A este tipo de señales eléctricas que permanecen constantes a lo largo del tiempo se les denomina corriente continua, DC. No necesitamos conocer su tiempo porque no varía en el tiempo. Está claro que cuando estamos trabajando con corriente continua, estamos trabajando no necesitamos preocuparnos por la característica dinámica, o sea, la variación, si hay una variación senoidal o otro tipo de variación, ¿no? No necesitamos conocer la evolución temporal. Si que trabajamos con corriente continua, las señales serán independientemente del tiempo, como por ejemplo vemos acá. Señales independientes del tiempo, la dinámica es igual a estática. Pero no siempre va a ser esta situación. En muchas ocasiones tenemos señales que cambian a lo largo del tiempo, con las variables con el tiempo.
Supongamos, por ejemplo, que conectamos un osciloscopio a la salida de un generador eléctrico casero que acabamos de fabricar, y acá, bueno, nos va a representar la variación, el resultado obtenido claramente. Como ven, la tensión generada no es constante, sino que cambia y mucho, no es lineal como la pila, ¿no? Y es dependientemente del tiempo y de la intensidad a lo largo del tiempo. Las tres unidades esenciales de la electricidad son la tensión, la intensidad y la potencia. Van a depender del tiempo, y por lo tanto no será lo mismo hacer un estudio dinámico que estático del sistema, ¿no? En este caso son diferentes. Es importante que conozcamos cómo se encuentra funcionando el sistema. Puede ser que el sistema que estamos analizando esté funcionando en un régimen estacionario, o también esto se cumple cuando el sistema lleva un tiempo conectado. En general, podemos decir que cualquier sistema eléctrico alcanzará el estado estacionario siempre que esperemos un tiempo lo suficientemente grande, sin hacerle ninguna modificación, ¿no? Pero también puede ser que el sistema esté todavía adaptándose, donde que el periodo desde que cambia algo está, llegamos al régimen estacionario, el estado estacionario. Ello ocurre, por ejemplo, cada vez que encendemos o apagamos un interruptor. Hay un periodo de tiempo durante el cual el sistema todavía no presenta los electrones, ¿no? en los valores de intensidad y la intención que tendrá el régimen estacionario. Simplemente está en un periodo de adaptación con valores transitorios de las magnitudes. Para conocer los distintos tipos de señales eléctricas, su comportamiento y su nomenclatura, vamos a centrarnos en el estudio de las características dinámicas de un estado estacionario. ¿Cuáles son las señales más utilizadas? Las señales más utilizadas, tenemos la corriente continua, que en inglés es direct current, DC. Por supuesto, en muchas ocasiones vamos a trabajar con corriente continua, ¿no? Y este es su símbolo. En este caso, como todas las magnitudes van a ser constantes, no necesitaremos conocer el tiempo, como habíamos dicho, ¿no? Conocer su evolución temporal, porque va a ser continuo. Y simplemente hablaremos de intensidad, tensión o potencia instantánea. En un determinado sistema, cuando tenemos corriente continua, en primer lugar, siempre que utilicemos pilas, baterías o cualquier tipo de acumulador químico, es muy importante la polaridad, y en este caso es constante, puesto que no somos capaces de almacenar corriente alterna en ningún tipo de dispositivo de este estilo. Muchos de los elementos de consumo habituales que utilizamos también consumen corriente continua, como por ejemplo la laptop, las tablets y el orden y otras cosas, ¿no? Y otros elementos y otros dispositivos. Sin embargo, la corriente eléctrica generada y consumida a gran escala no es corriente continua. En este caso es corriente alterna, que es una corriente variable con el tiempo. Como habíamos visto, en concreto hay una variación y tiene unas propiedades muy importantes. Y es que se trata de una señal variable con tiempo, ¿no? Pero con un comportamiento periódico. Eso significa que la señal se repite de forma exacta cada cierto tiempo o cada periodo de tiempo.
Para este tipo de señales hablamos de un intervalo de tiempo que tenemos que esperar para que la señal se repita el periodo. O también hablamos de la frecuencia de la señal. Es decir, la inversa del tiempo es la frecuencia, ¿no? O sea, 1 sobre S. Podemos encontrar diferentes ejemplos de funciones periódicas. Una triangular, una función triangular, unas señales cuadradas o unas señales senoidales, como la que en este caso estamos viendo. De todas estas, la que nos interesa desde el punto de vista es esta, la senoidal. La generación y el consumo eléctrico, que pertenece en este caso a corriente alterna, AC, su símbolo. Es la que recibe, como le decía, el nombre de corriente alterna. Vamos a centrarnos un poco más en el estudio de la corriente alterna. En este caso, la corriente alterna tiene este símbolo. Vamos a ver en un osciloscopio, si cogemos un enchufe cualquiera de nuestra vivienda y lo conectamos al osciloscopio, y la tensión que obtenemos va a ser esta señal. En concreto veremos que para determinados instantes de tiempo, como ven, la tensión vale 0 durante la mitad de tiempo, o sea, en esta. La tensión es positiva cuando está arriba y cuando está abajo es negativa. Durante la mitad de tiempo es negativa y durante la mitad de tiempo es positiva, alcanzando un valor máximo que en el caso concreto, analizando, es prácticamente 200 voltios. O sea, en la cumbre de esta señal senoidal. ¿Cómo representamos este comportamiento? ¿Qué nomenclatura, qué vocabulario vamos a utilizar? En este caso, la velocidad del tiempo, la variación del tiempo es igual a 220 por el seno de 314 por el tiempo. La forma evidente sería expresar siempre este tipo de señales con su forma matemática, como lo habíamos. Esta señal que tenemos aquí representada, esta de acá, su fórmula matemática, tiene un valor máximo de 220 voltios y tiene un comportamiento senoidal con respecto al tiempo y tiene un omega, lo que se llama velocidad angular de 314. Por esto resulta muy incómodo a veces. Cada vez que quisiéramos, por ejemplo, sumar intensidades, tendríamos que aplicar esta propiedad, ¿no? O utilizar esta trigonometría para sumar senos y cosenos. Existe una forma alternativa de trabajar con la corriente alterna. Tenemos los fasores, los vectores y los complejos. En la corriente alterna, ¿qué es lo que se conoce como fasores? Sabemos que se trata de un seno, ¿no? La gráfica de la corriente alterna. ¿Qué parámetros caracterizan esta señal? Por ejemplo, aquí tenemos primero la amplitud, o sea, la distancia. La amplitud nos indica el valor máximo que es capaz de alcanzar, de aquí hasta aquí, a lo largo del tiempo. En nuestro caso concreto serán 220 voltios que llega a la cumbre acá, a la cúspide. Existen diferentes formas de referirnos a este concepto. Tenemos la amplitud, voltaje máximo 220 voltios, valor pico, 2 veces el valor del máximo de 440 voltios, el valor eficaz, que es la máxima fluctuación, que nos indica la máxima fluctuación que va a tener la señal. A nuestro caso concreto sería el doble, ¿no? 440 voltios. Existe otra cantidad muy utilizada, la electricidad, que se denomina valor eficaz.
una amplitud, otra cantidad esencial. El periodo se define como el tiempo que tenemos que esperar desde que se inicia la señal senoidal hasta que cierre se cierra de forma exacta, ¿no? En este caso, de aquí hasta aquí demoró un tiempo de 0.02 segundos para poder cerrarse. Ese sería el periodo, ¿no? En este caso. De nuevo, existen varias formas de referirnos al periodo. Por ejemplo, en este caso el periodo, vamos a utilizar la segundos como unidad, en cuyo caso estamos hablando en este tiempo. Y también podemos utilizar la frecuencia, 1 sobre Hertz, números y segundos, en cuyo caso hablamos de frecuencia, que se mide en hercios. Y también por último podemos utilizar la velocidad angular, que directamente lo que aparece en la fórmula del seno, ¿no? W por pi sobre el tiempo es igual también a su otra fórmula, 2pi por la frecuencia, que es igual a 3.14 radianes, que se mide en radianes partido por segundo, o en grados partido por segundo. Estos parámetros son suficientemente cuando estamos analizando una señal. El problema surge si estamos comparando dos señales diferentes. En este caso, se produce lo que se llama desfase, lo que teníamos antes y lo que acabamos de incluir. En este caso, hay un pequeño detalle consistente. Como ven ustedes de acá, esta señal senoidal y esta señal senoidal no comienzan en el mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo, ¿no? Hay una distancia, eso es lo que se conoce como desfase. El desfase sería el tiempo que tenemos que esperar de que una señal con otra lleguen desde que una señal pasa por el valor 0 hasta que la otra también llegue por el valor 0, o sea que las dos estén en el mismo tiempo. En concreto, el ángulo de desfase, que es un radián en 9,5 grados, y lo podremos medir entonces, ¿no? Hallando este tipo de el ángulo en grados, podemos hallarlos en grados, en este caso en grados, o en radianes también, de estas tres cantidades. Entonces, los parámetros importantes que de la corriente alterna son la amplitud, el periodo y el desfase. Siempre que trabajemos con circuitos eléctricos lineales, tal como es el objetivo de este curso, una de ellas va a permanecer constante: la frecuencia, que es igual al periodo, también como se le conoce también. Una consecuencia importante es que no tenemos que indicar todo el tiempo, porque el periodo y la frecuencia de la señal siempre para hablar de corriente alterna, de su evolución a lo largo de un circuito, siempre va a ser su evolución no basta con utilizar la amplitud, ¿no? En este caso, y el desfase. Podemos utilizar diferentes tipos de representaciones. Tenemos el desfase y la amplitud. La primera de ellas es la representación vectorial. Como pueden ver aquí, dibujamos una señal senoidal eléctrica como un vector. En este caso lo representaremos aquí. La longitud del vector nos indica la amplitud que tiene la señal, y el ángulo de desfase, que representa en el eje X, nos indica el ángulo de desfase que tiene esa señal respecto a nuestras referencias. A lo que hemos llamado desfase cero. La segunda representación son los fasores.
caso vamos, como ven, la fórmula indica de la siguiente manera: la amplitud máxima y el desfase y el ángulo de desfase. Y por último, la compleja, la representación de corriente alterna en forma de números complejos. Utilicemos un número complejo en el cual el número complejo nos va a indicar la amplitud, y en el ángulo, ya sería el arco tangente del número complejo, nos va a indicar el ángulo de desfase. En la hora de utilizar cualquiera de estas representaciones hemos de elegir la que mayormente nos convenga, ¿no? Que unidades utilizar tanto en amplitud o en desfase. En el caso de la amplitud existen dos opciones. En el caso de la amplitud, habitualmente utilizadas, la primera es utilizar directamente la amplitud de la señal eléctrica. La segunda es no utilizar la amplitud, sino el valor eficaz. En todos los videos tutoriales nosotros vamos a utilizar o tratar de explicar mejor cómo la corriente alterna, las señales eléctricas tienen que ver mucho con lo que estudiarla, ¿no? Bueno, muchas gracias por poder ver este video.